La mesa de análisis de todos los martes. David Parra. David, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Norman, buen día. Buen día. Norman Navarro, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, el tema de este fin de semana ha sido la marcha de la generación Z que tuvo lugar en la Ciudad de México. Fue convocada con un discurso centrado en los jóvenes, denunciando la violencia, la corrupción y la impunidad. El detonante fue el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que para muchos simboliza la falla del Estado para proteger incluso a figuras públicas que denuncian crimen. Hay un manifiesto de 12 demandas. El gobierno, Norman, David, el gobierno, la presidenta, ha acusado que hay actores de oposición detrás de la marcha, campañas digitales financiadas para amplificar el movimiento, que hubo grupos de choque para provocar a la autoridad y bueno, en un saldo en donde pues no sé quién gana ni quién pierde, o todos ganan o todos pierden, pero ¿cuál es tu balance, David, de lo que pasó este fin de semana? Bueno, primero que nada, parece que estamos continuando con la secuela de Déjà Vus, como lo que vimos con ABC, como lo que vimos con Colosio, en el caso de Manso, en el caso de lo que pasó aquí con Waldos. Y esperemos que este no sea otro, aunque pinta para eso por lo menos un déjà vu setentero. Y 2 años menos, recordarán ustedes lo que ocurrió el 68, 2 años antes de los 70, en el marco de las Olimpiadas que se realizaron en México en ese año. El contexto social que hubo entonces, la antesala de esa tragedia y los hechos posteriores. Creo que de alguna manera el déjà vu va un poquito al revés en esta ocasión, en donde vemos a quienes antes eran los que en las calles reclamaban lo mismo que están reclamando quienes están hoy en las calles, tratando de boicotear o boicoteando abiertamente la expresión social, descalificando a los actores de la sociedad en general, tratando de circunscribir la inconformidad que hay en el país a un segmento social que finalmente se convirtió en el eje que trajo una confluencia sorprendente de participantes en una convocatoria que originalmente era entre los jóvenes de esta generación, la llamada generación Z, y que terminó en la participación de una confluencia de varias causas, de varias organizaciones, de varios grupos socialmente agraviados y exigentes. Estaban los del movimiento del sombrero, sí, participaron en esa marcha. Había campesinos o productores agrícolas que participaron ahí. Estaban médicos reclamando lo que pues el gobierno, hasta con represión abierta, así como la que vimos en la plancha del Zócalo, les ha aplicado, mientras con otros pues es sumamente consentidor. Lo que se dio el domingo pasado fue mucho más de lo que esperábamos, sí, en donde creo yo que pierde la sociedad mexicana. Aquí no es de bandos. Yo no creo que el hecho de que haya una reacción por parte del gobierno, sobre todo el gobierno de la Ciudad de México, en el caso de Clara Brugada, que es la responsable de esos granaderos que ya no existían, que se habían ido con los regímenes autoritarios del PRI y el PAN, y que están tan vigentes como antes. Sí, de hecho el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado una investigación contra policías por posibles abusos durante los operativos, lo que ha dicho el gobierno de la Ciudad de México. Y ha dicho muy poco para lo que vimos ahí. Creo que se ha centrado más el reclamo y el señalamiento con respecto de los jóvenes en un ambiente en donde estamos viendo una serie de simbolismos. Voy a mencionar unos poquitos para ser muy concreto. Una censura que no habíamos visto antes, una censura que tanto se reclamó por parte de quienes hoy son gobierno cuando éramos oposición, y dije éramos porque yo participé en mucho de eso. Una plancha del Zócalo que se convierte en el centro de la disputa entre el gobierno y los manifestantes, a quienes se les condujo por un embudo
y se les hizo pasar como aquel jueguito que teníamos en la secundaria, ¿no? Que era el platanar, donde pasabas tú por el medio y todos te daban camorra, ¿no? Cuando pasabas por ahí, que te obligaban a pasar. Con un conteo de 17,000 participantes, que es lo de menos cuántos hayan participado. Pudo haberse llenado la plancha del Zócalo, según mi percepción, pero no así. O sea, no limitando los accesos. Cuando van los cuatroteros a celebrarse con gastos pagados al Zócalo, todos los accesos a la plancha están abiertos, no hay vallas de la provocación, no hay nada que les impida estar ahí, porque pues, son los buenos, ¿no? de esta película. Una plancha a la que le caben 200,000 personas, que si tú quieres ser un tanto pichicato, decir, bueno, pues tenían ocupada una cuarta parte de la plancha, pues tal vez unos 50,000 por lo menos, ¿no? El otro simbolismo es el de la bandera. Retiran la bandera, la megabandera que hay ahí en el Zócalo, sí. La retiran porque van mexicanos a los que no se les reconoce como tales, es otra de las provocaciones. Y además se da otro simbolismo ahí muy duro, muy elocuente. La golpiza que le propinan a un señor o a un joven, no sé quién era, que estaba ondeando la bandera sin hacerle nada a nadie, sin participar en lo que estaba haciendo el mentado bloque negro. Y cómo llegan los policías, lo tumban, pisotean la bandera, lo golpean a la vez que brincan sobre la bandera. Eso fue impactante porque el simbolismo que eso tiene es que están pasando por encima de la nación al dividirnos, al ponernos entre buenos y malos, solo porque no pensamos diferente, no pensamos igual. Sí. La promoción del pensamiento único, no sé si me estoy extendiendo. El sombrero es otro de los símbolos que inspira a esta reacción de una generación que considerábamos ausente del tema social y que estaban más presentes de lo que habíamos pensado, pero además con un arrojo que les hace incluso anunciar que el próximo jueves, que por cierto es el desfile militar, ahí mismo en el lugar de los hechos, van a repetir la convocatoria desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, con un mensaje donde le dicen al gobierno: está bien, nos reprimiste, está bien, nos boicoteaste, está bien, nos estás difamando, pero ahí vamos de regreso. Es un mensaje muy potente que llegó fuera de nuestras fronteras con esa fuerza, con declaraciones de personajes como la de Derechos Humanos, la Relatora Internacional de Derechos Humanos, el presidente de Estados Unidos, congresistas de Estados Unidos, que vieron lo que ocurrió aquel domingo y lo reprueban. Sí. Para no extenderme mucho más, ahorita les sigo con los otros símbolos. Muchas cosas pasaron en esa marcha, y no es una marcha multitudinaria, es una marcha, digamos que para la Ciudad de México, de participación media, con 17,000. De participación no mayoritariamente de la generación Z, sino de varias generaciones. Aún así, pareciera que estamos hablando de una marcha en la que habrían participado más de 100,000 personas, o en Morelia fueron 300,000, en Uruapan, ¿no? 300,000 ciudadanos salieron a las calles en Uruapan. 100,000 de 300,000, la población 100,000 de 300,000, sí. Una tercera parte. Obviamente hay una diferencia, ¿no? Pero ahí tienen más cerca el epicentro del problema. ¿Cómo viste lo del sábado? Pues mira, ya el ambiente previo nos manejaba mucha información. Me llama la atención que la generación, así como les bromeaba, era la generación 70 y tantos, ¿no? Z, tantos y menos. No sé, fue muy confuso desde un principio qué manejaban, qué querían. El pliego petitorio está complicado porque hay cosas que ya están en la Constitución, como que no sabían qué querían, como que no sabían para dónde iban. Estuvieron regalando sombreros, estuvieron vendiendo sombreros, entonces luego me dices, había un simbolismo con el sombrero, pero un simbolismo que nadie llevaba o que algunos llevaban. Estaba muy repartido.
que si eran 17,000, como dice la presidenta de Morena, que si eran 50,000, como dicen los de oposición. Me llama la atención también varias cosas. Había gente como periodistas vinculados con los grupos del PRIAN y funcionarios políticos que estaban vinculados con los grupos del PAN, pero que no llegan a la plancha. Cuando iban en la marcha llevaban guaruras y ya a la plancha ya no llegan. Cuando llegan a la plancha la gente, ya estaban estos grupos que atacan las vallas, ya estaban por dentro como pegados más hacia las vallas. Hacen uso de mucha violencia cuando decían que era una marcha por la paz. Tumban aunque no se sabe si son parte de la marcha o son infiltrados. Bueno, en la marcha yo vi, y se ven los videos, sí, gente que iba con cascos, con cubrebocas. Bueno, siempre pasa, ¿no? En las marchas. Siempre pasa. Que hay personas. Pero sí ya iban preparados, pues, o sea, sí. Te estoy hablando de que no iban preparados para la paz, iban preparados para la guerra. Sí. Es muy diferente. Mucha de la gente que fue convocada, mucha gente la vi que iban de buena fe, como dice el profe, iba médicos que se sienten agraviados porque no se iba les la abuelita de Carlos Manso, ¿no? De 89 años, en silla de ruedas. Sí, pues iba gente que sí tenía un motivo real, y para allá voy, y esa es la parte del fenómeno que estoy viendo, sin decir quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Lo que sí te estoy diciendo es que ya hay cierto porcentaje de la población que siente que no se ha logrado lo que se esperaba con este cambio de régimen. Al no sentirse bien, y también pasó aquí en Hermosillo, me tocó estar ahí pasar por ahí por un lado de la marcha, porque hay una taquería ahí atrás del Palacio de Gobierno que nos gusta mucho, las güeritas, saludo. Íbamos para allá, y cuando veo y saludo a uno que otro conocido y le digo, ay, ¿qué andas haciendo aquí? Pues la generación Z, me dice, pero pues tú eras de la generación del 70, no de la Z. Y por eso me ubiqué. Y ya vi que habían ido también los animalistas, que habían ido otros sectores que sienten que el gobierno de Morena no les ha cumplido muchos detalles y muchas cosas. Y obviamente, cuando sale esta convocatoria, que se está investigando a ver de dónde vino, para dónde va, comienza a unirse gente que sí se siente que no, el país no va bien. No es quizás una mayoría. Que incluso yo le comenté a esta persona conocida mía, le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Es que no vamos bien, me dice, el país no va bien. Pues yo sé que no vamos bien. Hay muchas cosas, faltan muchas cosas. Pero para eso está la votación, el voto. Si tú quieres hacer alaraca y quieres gritar mucho y quieres hacer show, podrás hacer muchas cosas. Pero finalmente lo que manda en este país, gracias a que tenemos una constitución, es el voto. El voto ciudadano puede cambiar a ese gobierno, no necesariamente llegar con gritos y shows y haciendo espectáculo mediático, diciendo narcogobierno y fuera Claudia, y como que ya llevaban esas consignas que en un momento dado dices, esto ya estaba armado, mal armado, para mi gusto, porque no tenía coherencia toda esta manifestación. La tratan y ya tenían listas las caricaturas de igualar con lo del 68 de Díaz Ordaz, o el 71, el corpus de Luis Echeverría. Esas caricaturas circulando. Ya tenían semanas. Sí, ya tenía tiempo. Eso ya estaba armado. Desde antes de la generación. Desde antes de la marcha. Ya estaba armado de que querían comparar a Díaz Ordaz con Claudia Sheinbaum. Entonces, ya hay y va a seguir, porque por eso dicen, vamos a hacer otra marcha, porque ya vieron que de una u otra manera prendieron una mechita. Sí. Muy pequeñita, pero está prendida. Y ahí es donde tiene que poner atención el gobierno federal y también el gobierno estatal. Sí, ahora la generación Z es una generación, Norman, David, que no se moviliza, que no va a las calles, que su activismo es en redes, fundamentalmente. Así es en redes. Es loable que integrantes de la generación Z, es decir, los nacidos entre 1997 y 2010, hayan salido a las calles a manifestar alguna inconformidad. ¿Se respeta? O sea, pero qué lamentable que haya tanto manoseo
de este tema y minimizando a quienes auténticamente pertenecientes a esa generación salieron a las calles. Y eso lo está haciendo Porque el gobierno. debió haber gente realmente... Mira, yo te lo voy a poner encima de la mesa y ahí no va a haber manera de que discutan. Tú tienes, por un lado, a gente que apoyó esa marcha de la derecha, de la ultraderecha, que son los antiabortistas. Y tú tienes una generación Z que es más pro aborto. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Ahí, en ese punto de inflexión, dices, a ver, ¿qué pasó aquí? Tú tienes una generación de ultraderecha que dice no a la legalización de la marihuana. Y tienes una generación Z que será la generación Z pro aborto y será pro marihuana, no es más las generaciones, los millennials, más que la generación Z. Averigua. Habría que averiguar. Es demasiada rigurosidad. Mira, que todos piensen igual. Bueno, eso déjaselo al gobierno. No, pero te digo, ahí ves un enfrentamiento claro. Entonces, lo que yo sí te voy a decir, y que está muy marcado, hay un libro de un brasileño que no se ha hecho la traducción al castellano todavía, de Sousa, que se llama Los pobres de la derecha. Yo siento más que iban los pobres de la derecha allí en esa marcha. O sea, la gente que está pobre, pero que creen que Ricardo Salinas Pliego está en lo correcto por no querer pagar impuestos. Bueno, tienes razón. O sea, los pobres de la derecha es un cúmulo de gente que yo lo vi aquí en la marcha aquí, decía, viva no sé qué, y viva Cristo Rey. Entonces, era una revolución ahí, bueno, una revoltura, perdón, de lo que parecía ser una revolución, pero más bien parecía una revoltura. Entonces, me revolvieron temas católicos, me revolvieron temas de impuestos, me revolvieron temas de contra el gobierno, me revolvieron temas contra Morena, era una revoltura que quisieron hacer pasar como revolución. Sí, mira, Encol, Mitofsky, Reforma y Pew muestran que los jóvenes de 18 a 29 años son el grupo con más apoyo al aborto legal. Explícame eso, pues. Explícame eso. O sea, explícame cómo. La generación Z es la más favorable a la legalización o regulación de la marihuana. Así es, pues. Entonces explícame cómo Lili Telles dice, ay, no sé qué, la marcha Z. A ver, espérate, que alguien me explique cómo me están revolviendo cosas. Las encuestas dicen explícame. La generación Z apoya mayoritariamente el aborto, apoya mayoritariamente la marihuana, no apoya la generación Z, ojo, la legalización de drogas duras. No, la marihuana sí. Es más, hasta en brownies. Sí, eso. A ver, ahorita mencionaban que hay una caída. Bueno, Viri Ríos, que está en tercer grado, es una analista bastante inteligente. Muy derecha la Viri, ¿eh? Sí, a mí, yo la siento que es muy analítica y con datos. Sí. Y muy certera. Viri, ahí yo ¿Derecha de derechosa o derecha de honesta? Derecha de honesta. Ah, ok. Sí, derechosa no se ve. Sí, ella dio un dato en el jueves pasado, miércoles, jueves pasado, en el último programa, que la intención del voto de Morena ha bajado 15% en los últimos 2 meses. ¿Y es real? Y una vez lo platicamos aquí en la mesa. Pero la popularidad de la presidenta se mantiene. Sí. Pero según esto bajó a 41%, pero rápidamente, ¿cómo explicar la confluencia de grupos que a lo mejor ideológicamente o políticamente pudiesen ser antagonistas? Yo no vi una sola manta que dijera que estaban a favor del aborto, que viva la marihuana. Ese no era el tema. Los temas que hacen causa común entre los grupos que ahí participaron tienen que ver con el detonador de todo esto, que es el asesinato de Carlos Manzo. Tiene que ver con el hecho de que muchos de los jóvenes de esta generación Z son hijos de padres que sucumbieron por el mal manejo de la epidemia del COVID.
son hijos de padres que a lo mejor los levantó algún grupo criminal, los desaparecieron, los secuestraron, los extorsionan, todo eso que está pasando en este país. No son ajenos a la dinámica de lo que está ocurriendo en la vida real. Y eso hace que grupos que tienen diferentes propósitos fundamentales puedan confluir en causas comunes. Eso, la revolución, dicen los izquierdosos, estos que están gobernando, es una acumulación de fuerzas, pasa por una acumulación de fuerzas y naturalmente que en agendas incipientes como esta, es más, creo que ni siquiera hay agenda, para acabar pronto, no hay liderazgos, en un movimiento como el que están haciendo ahorita, que me recuerda mucho el del 68, donde los jóvenes universitarios convocaron a la clase trabajadora, convocaron a las amas de casa. ¿Por qué? Porque había un estado de cosas que podía posibilitar lo que ahorita estamos viviendo. Ahora, sí. No, perdón, sigue. Y bueno, ya para regresar a lo que Juan Carlos comentaba respecto de la baja en la popularidad, naturalmente Claudia Sheinbaum está ya pagando el desgaste de un sexenio donde se abrazaba a los delincuentes que balacean a los ciudadanos, a los que extorsionan, a los que mantienen a este país focalizado por países extranjeros, como un país en donde el propio narcotráfico, la propia delincuencia es parte del gobierno. Así nos han catalogado y no nos hemos defendido. Hasta ahorita yo no he escuchado un discurso potente de nadie que diga eso que está afirmando fulano, sutano, perengano desde el extranjero, no es cierto. Y el que calla, otorga o por lo menos reconoce que no anda tan perdido el que nos está catalogando de esa forma. Lo que sigue, así se explica, hay un desgaste y naturalmente que le tiene que cobrar factura a Morena por la impunidad de Adán Augusto, por el cinismo de la dirigente nacional de Morena, del secretario de Educación vinculado con los guachicoleros de Tamaulipas, y etcétera, por un Gerardo Fernández Noroña que se enfrenta con jóvenes estudiantes al tú por tú, de una manera grosera, agresiva, desde una posición de poder, como lo que tanto él señalaba cuando estaba del otro lado de la cancha. Y terminando con los simbolismos, el bloque negro. La presidenta está hablando, y mucha otra gente también que corea lo que se dice desde Palacio Nacional, está acreditando la violencia a los jóvenes, a la marcha. Del bloque negro ni lo menciona, ni lo focaliza, porque eso es lo que tendríamos que estar discutiendo ahorita. ¿Quién provocó la violencia? Lo provocaron ellos. ¿Quiénes son? Pues los mismos que el 2 de octubre, teniendo a la policía a un lado y agrediendo a más de 100 policías que resultaron heridos en esa trifulca del 2 de octubre en el centro joyero, no los pudieron reprimir. Los como guante blanco, ¿no? Ajá. No, pero ¿de qué 2 de octubre hablas? Porque del 2 de octubre, no de... yo el 68. Del reciente. No. Pero es lo mismo, pues, esos eran halcones, estos le llaman cuervos, ¿no? Cuervos negros. Es que no se sabe quiénes son estos. Exacto. ¿Y cómo? Con el aparato de inteligencia que tiene el gobierno, con el despliegue de inteligencia que demostró ahora que dijo que había grupos extranjeros, que la ultraderecha internacional sacó cuentas, publicó la cara de muchos jóvenes a los que indebidamente los puso como blanco de muchos comedidos y muchos pagados también para agredirlos. ¿Cómo andamos de tiempo? 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. Muy bien. La generación Z se está convirtiendo en el eje que no había tenido la oposición para confluir. Y eso a partir, pues, del sacrificio de Carlos Manso, del asesinato. ¿Quién sabe, David? Porque ayer Reinaide Ramírez nos platicaba que platicó con una señora que participó en la marcha y estaba ella lanzando consignas contra Morena, y va Reinaide y le dice, entonces, ¿PRI, PAN? No, ellos tampoco, no los queremos tampoco a ellos. Y la generación Z dice lo mismo.
Entonces, pues Es ni que para no un lado hay- ni para el otro. no hay Así pa' que, dónde. exacto. David Parra, De muchas partidos gracias. no es, ¿eh? Eso sí te digo. Norma Navarro, muchas gracias.